Hola queridos amigos, gracias al Señor una vez más de poder meditar en la palabra de Dios. Hoy día martes la palabra nos muestra en Deuteronomio capítulo 16 cómo el Señor es fiel, cómo el Señor es generoso, cómo el Señor es un Dios liberador. Estamos mirando la escritura en el contexto en que el pueblo de Israel está a punto de tomar la tierra prometida y Moisés repite nuevamente los mandamientos y hace recordar a esta generación que iba a entrar a poseer la tierra prometida todo lo que significaba ser pueblo de Dios. Y dentro de las cosas que hemos estado mirando, como la adoración exclusiva, el honrar a Dios a través de una vida de adoración, a través de una conducta, a través de un desprendimiento. Ayer mirábamos también el regocijo que esto también tiene que verse y mostrarse en nuestras vidas a través de la consideración de los que más necesitan y entendiendo un poco la realidad de que todo recurso, todo ha sido dado por el Señor. El día de hoy, el capítulo 16 nos va a mostrar tres fiestas que el pueblo de Israel tenía que tener, tres cualidades de Dios muy presentes en sus vidas y por ello regocijarse en ese Dios. La primera característica está dada en los primeros versículos, los versículos que van desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Ahí nos muestra el Señor, o ahí Dios se muestra como un Dios liberador. Dios liberó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo recordaba a través de la fiesta de la Pascua. El Señor le había enseñado al pueblo de Israel a cómo recordar que Él fue quien los liberó de la esclavitud del pueblo de Egipto. Y esto es un recordatorio perpetuo para el pueblo de Israel. Dios es un Dios que los liberó. No encontró ningún atributo, ningún mérito en el pueblo de Israel. Ya lo hemos leído con anterioridad, sino que escogió a la nación más pequeña, una nación insignificante, una nación esclava dentro de un imperio, para sacarlos del gran dominio del pueblo de Egipto y llevarlos a una tierra que producía leche y miel. No tenía absolutamente nada que adjudicarse el pueblo de Israel frente a la obra liberadora de salvación de parte de Dios. Esta Pascua definitivamente es un claro recordatorio para el pueblo hoy en día de lo que realmente significa nuestra liberación de la esclavitud del pecado. No tenemos ningún mérito en nosotros que Dios haya mirado y que digan nos merecemos la salvación. Es su sola gracia, su sola bondad, su infinita fidelidad por la que Él nos toma y nos lleva a una comprensión de la gloria de Cristo, como dice el pasaje de Corintios, que el velo de nuestros ojos Dios los descubrió y como fue en la creación donde Dios dijo hágase la luz, de la misma manera lo hace en nuestras mentes, en nuestros corazones y podemos ver la gloria de Cristo y podemos reconocer a Cristo como Dios. Roguemos al Señor. Si eso no ha pasado en tu vida, si aún eres esclavo del pecado, ruega a Dios por tu vida y dile, Dios, quita la venda de mis ojos, que la luz de tu evangelio alumbre mi mente y me permita ver a Cristo como verdadero Dios. Si quieres evidencias palpables, evidencias científicas para creer en Dios, al final de cuentas será un paso de fe que solamente se podrá dar siempre y cuando Dios quite la venda de tus ojos. Las evidencias llegarán hasta cierto punto, pero no nos ayudarán a dar ese paso de fe que solamente se da por obra y gracia de parte de nuestro Dios. Una segunda cualidad, un segundo atributo que el pueblo de Israel tenía que tener muy presente, que tenía que llevar en el corazón de forma constante, era la generosidad de Dios. Dios fue, es y será un Dios generoso. El pueblo de Israel lo recordaba a través de la celebración de las fiestas de la semana.
que está resaltada en los versículos 9 al 12, que más tarde se llamaría la fiesta del Pentecostés, que tenía, bueno, dentro de sus características una duración de 50 días y que dentro de este tiempo, bueno, tenían que ellos recordar y ver que la provisión de Dios en la tierra de Canaán era una vez más obra exclusiva de parte de Dios. Interesante que en medio de todo lo que Dios nos pueda dar, poder reconocerle a Él que solamente viene de su mano, no solamente un beneficio para nosotros, sino para beneficiar a la familia, sino también para beneficiar a las personas con necesidad. Siempre el corazón de la palabra de Dios es una atención no solamente a nuestras propias necesidades, sino también a los que están alrededor nuestro. Es así como lo resalta el versículo 11. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que está en medio de ti en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Importante entender y conocer la implicancia de la generosidad de Dios para su pueblo Israel y también mirarlo a la luz de nuestras vidas como pueblo del Señor. Una tercera característica que el pueblo de Israel tenía que recordar siempre era la fidelidad constante de Dios. Dios fue, es y será fiel. Fiel con su pueblo, fiel con los que Él ha escogido para salvación, fiel con los que Él ha liberado. Y es así como este pueblo, a través de la fiesta de los tabernáculos, recordaba cómo Dios había sido fiel durante los 40 años en el desierto. Una fidelidad que se muestra en el capítulo 8 de este mismo libro. Deuteronomio 8 habla acerca de cómo el pueblo de Israel tenía que acordarse quién era Dios y acordarse por el camino por donde el Señor los había traído al desierto. Y enfáticamente el versículo 4 de Deuteronomio 8 dice que tu ropa no se gastó ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. ¿Te imaginas? 40 años el pueblo de Israel disfrutó no solamente del maná, disfrutó del cuidado, del fiel cuidado de parte de Dios. Dios es un Dios liberador, un Dios generoso y un Dios fiel. Estas tres grandes fiestas eran momentos para recordar estas cualidades de Dios, estos actos de Dios y disfrutar de su descanso. La obediencia a la palabra de Dios, la sujeción a ella, nos hace bien. No solamente nos lleva a honrarle, sino también nos lleva a regocijarnos en Dios. Agradezcámosle a Dios por su liberación, su generosidad y su fidelidad hasta el día de hoy. Y si no hay un reconocimiento en nuestras vidas, por lo menos de esas tres cualidades de Dios, pidámosle: Señor, ayúdame a mirarte como un Dios que me ha liberado, un Dios que es generoso conmigo y un Dios que sigue siendo fiel hasta el día de hoy. Amado Señor, a ti te adoramos. Gracias, Padre, porque en medio de las difíciles circunstancias que nos toca vivir y que aún nos tocará vivir quizá el próximo año, tu liberación, tu generosidad, tu fidelidad seguirán siempre nuestras vidas. Ayúdanos a regocijarnos en ti, a tener contentamiento en medio de las circunstancias, a aprender el contentamiento en medio de las circunstancias y a orar y a vivir para ti cada día en santidad. En el nombre de Jesús. Amén.